Cuando el humo negro de las estaciones en llamas comenzó a cubrir el frente oriental y el retumbar de la artillería se convirtió en un trueno incesante, los ingenieros rusos concibieron una nueva forma de hacer la guerra. Decidieron transformar el propio ferrocarril en un arma. Allí donde la infantería se hundía en el lodo, donde la artillería de los rieles, los trenes blindados, estaban destinados a ser la sorpresa táctica que ningún adversario esperaba. Una fortaleza móvil erizada de cañones y ametralladoras, tripulada por decenas de soldados capaces de asestar un golpe devastador y desvanecerse antes de que el enemigo pudiera siquiera apuntar sus armas. Y cuando la primera de estas bestias de metal surgió de la niebla, con el rugido de su motor de vapor ahogado tras las gruesas planchas de blindaje, los soldados en las trincheras comprendieron que la guerra había entrado en una nueva y aterradora era. La historia comenzó en agosto de 1914, cerca de Ternópil. El 9º Batallón de Ferrocarriles del Imperio Ruso, una unidad hasta entonces dedicada a la reparación de vías, recibió una orden sin precedentes: construir un convoy acorazado. No existían planos ni prototipos, solo la orden directa y la cruda necesidad de sobrevivir. En cuestión de semanas, aquellos soldados convirtieron una locomotora austríaca en el corazón de un monstruo improvisado. Soldaron planchas de acero a su cuerpo y a varias plataformas sobre las que montaron cañones de montaña y nidos de ametralladoras. Así nació el primer tren blindado ruso. Era tosco, pesado, pero estaba vivo. Su coraza no habría resistido un impacto directo de artillería, pero protegía de las balas y la metralla, y más importante aún, otorgaba al ejército la capacidad de actuar donde antes solo podía defenderse. Su bautismo de fuego pareció una locura. Atrapado en los estrechos confines de la vía, bajo el fuego cruzado de la artillería enemiga, el tren avanzó. Con cada disparo de sus cañones, el blindaje temblaba, vibraba hasta el alma, pero no cedía. El alto mando tomó nota de su asombrosa eficacia y una palabra, hasta entonces meramente descriptiva, comenzó a adquirir un aura de leyenda: Brone Poyest, tren blindado. Tras este éxito, el generalato comprendió que Rusia poseía un arma capaz de alterar el curso de la guerra. A principios de 1915, un segundo tren se unió a la lucha. Era un trofeo, un convoy austrohúngaro capturado cerca de Przemysl. Los ingenieros rusos lo reconstruyeron, reforzando su coraza y potenciando su arsenal. Bajo el mando del teniente Kandriyev, entró en combate apoyando un asalto de infantería. Sus ametralladoras atronaron sin descanso, mientras sus cañones demolían las fortificaciones enemigas, convirtiendo la línea férrea en un infierno de fuego y acero. Por su ferocidad, se ganó un apodo no oficial: la bestia rusa. Estos dos pioneros se convirtió en Piotren blindado. La tarea recayó en los oficiales e ingenieros de los talleres ferroviarios de Kiev. El plazo era inconcebible: 16 días para dar vida a cada coloso. El metal llegaba de los almacenes, los cañones eran extraídos de antiguas fortalezas y los planos se dibujaban con tiza directamente sobre el suelo de los talleres. Se trabajaba día y noche. Para septiembre de 1915, 4 nuevos trenes estaban listos. Sobre su piel de acero llevaban inscritos nombres que pasarían a la historia, como el legendario Kunkus. Nacidos del caos y la necesidad, estos gigantes de hierro no eran meras máquinas. Llevaban nombres como testimonio de que en la guerra, incluso el vapor y el acero adquieren un alma terrible y desafiante. Su nombre fue forjado en el recuerdo de un servicio lejano y brutal. Un eco de los ferrocarrileros del Extremo Oriente, quienes en otra era se vieron obligados a combatir contra los bandidos chinos que asolaban las vías. De aquella lucha nació una palabra: Kunkus, y con ella una leyenda de acero y fuego. Cada Kunkus era una bestia de hierro, una fortaleza rodante compuesta por 2 vagones blindados y una locomotora, todo ello revestido con planchas de acero de hasta 16 milímetros de espesor. En las entrañas de cada vagón aguardaba una sinfonía de destrucción: un cañón de 76 milímetros y 12 ametralladoras Schwarz-Lose, capturadas al enemigo y vueltas contra él. Estos convoyes eran auténticos leviatanes de su tiempo, ruidosos, pesados,
pero casi por completo invulnerables al fuego de las armas ligeras. Por primera vez, el ejército ruso disponía de una fortaleza móvil, una ciudadela capaz de desatar un infierno sobre el adversario y replegarse antes de que éste pudiera siquiera comprender la magnitud del ataque. El bautismo de fuego de los Kunkus llegó el 24 de septiembre de 1915. Al mando del tren blindado se encontraba el teniente Kropivnikov. Al amanecer, el coloso de acero se puso en marcha, avanzando inexorablemente hasta romper la primera línea de trincheras austriacas. Sus cañones martillaban las posiciones enemigas con una precisión devastadora. La infantería avanzaba a su sombra, protegida por su masa metálica, mientras la locomotora rugía con el esfuerzo, abriéndose paso entre el humo y el caos de la batalla. Cuando el tren se vio sometido a un fuego de artillería demoledor, el teniente Kropivnikov dio una orden que pasaría a la historia: disparar hasta el último proyectil. Durante 40 minutos frenéticos, sus hombres lanzaron 73 disparos de cañón y consumieron 60.000 cartuchos de ametralladora. El comandante y varios de sus artilleros cayeron, pero el tren no retrocedió. El enemigo fue aplastado y la leyenda del invencible tren blindado se extendió como la pólvora por todo el frente. Este éxito resonó en los altos mandos. De inmediato, se empezó a hablar de la creación de modelos estandarizados. Ingenieros como Kublov y Pilsudski se unieron al esfuerzo, desarrollando nuevos esquemas de blindaje e instalaciones de artillería que se adelantaban a su tiempo. Por primera vez, aparecieron torretas giratorias y pasillos internos que permitían a las dotaciones moverse y operar con una eficiencia nunca antes vista. Estos nuevos trenes ya no eran improvisaciones de campo, sino el resultado de proyectos meticulosamente calculados. En los talleres de Kiev, el trabajo no cesaba ni de día ni de noche. La capital del frente suroccidental se había transformado en el epicentro de un milagro de la ingeniería, un lugar donde ingenieros militares, herreros y ferroviarios unían su talento para dar vida a estas máquinas de guerra. A finales de año, el ejército imperial ruso ya contaba con 14 trenes blindados operativos. Actuaron en diversos sectores del frente, desde los Cárpatos hasta el Cáucaso. Allí donde aparecían, el adversario sufría pérdidas catastróficas. Los oficiales informaban de que la sola presencia de un convoy blindado elevaba la moral de las tropas a niveles insospechados, mientras los observadores enemigos reportaban pánico y desorden en sus filas. Sobre los rieles de acero, el ingenio ruso había convertido la defensa en una forma de ofensiva implacable. Pero con los triunfos llegaron también las pérdidas. Uno de los Kunkus fue aniquilado por el impacto directo de un proyectil de gran calibre. Otro descarriló bajo el fuego enemigo. Sin embargo, ya no importaba. Los trenes blindados habían demostrado su terrible eficacia y nadie estaba dispuesto a renunciar a ellos. Así comenzaba una nueva era en la historia de la guerra. Un tiempo en que el destino de los frentes no solo se decidía en la tierra y en el cielo, sino también sobre los caminos de hierro. La vía férrea, antes un símbolo de progreso y unión, se había convertido en una arteria por la que ahora no solo fluía el comercio, sino también la furia mecanizada de las naciones en conflicto. En la penumbra de los resonantes talleres ferroviarios de Kiev, donde el aire vibraba con el eco del metal contra el metal, se libraba una batalla silenciosa contra el tiempo. Hombres exhaustos, con los rostros marcados por el hollín y la fatiga, trabajaban sin descanso, movidos por una urgencia febril: forjar para el ejército una nueva estirpe de arma. Aquí, en el corazón industrial de la ciudad, nacían fortalezas de acero sobre raíles, monstruos destinados a rugir en la línea del frente en cuestión de semanas. La supervisión de esta monumental empresa recaía sobre los hombros del general de división Georgi Kublov, un hombre cuya brillante formación en ingeniería solo era igualada por su voluntad de hierro. Bajo su mando, los oficiales del segundo batallón ferroviario de Amur aplicaban un conocimiento único y crucial. Eran veteranos del lejano oriente, hombres que habían templado su pericia custodiando el ferrocarril oriental de China, una arteria vital en un territorio hostil e implacable. Su experiencia en la defensa y operación de líneas férreas en condiciones extremas resultó ser el factor decisivo. El frente no concedía treguas,
ni permitía el lujo de la experimentación. Exigía máquinas de guerra funcionales y las exigía de inmediato. Para acelerar el proceso, se asignó al general Kublov al capitán de Estado Mayor Pilsudski, un constructor de talento excepcional. Pilsudski poseía la rara habilidad de fusionar la robustez con la agilidad, y su visión cambiaría para siempre el concepto del tren blindado. Propuso una solución revolucionaria. En lugar de emplazar los cañones en casamatas fijas, como se había hecho hasta entonces, estos irían montados en torretas giratorias. Esta innovación permitía abrir fuego sobre cualquier objetivo en un sector completo, transformando al tren de un mero búnker móvil en una verdadera batería de artillería autopropulsada. El primer tren concebido bajo el diseño de Pilsudski fue completado a principios de 1916. Su blindaje era una formidable combinación de grueso acero laminado y capas internas de madera, diseñadas para absorber y mitigar el impacto de los proyectiles. Cada vagón de combate albergaba un cañón de 76 milímetros y múltiples ametralladoras. La locomotora, el corazón de la bestia, estaba tan concienzudamente protegida que el maquinista podía alimentar la caldera sin exponerse jamás al fuego enemigo. En el angosto pasillo entre el blindaje y el fogón, los observadores mantenían la comunicación con las torretas a través de una línea telefónica, una solución que para su época parecía sacada de la ciencia ficción. Otros trenes, creados bajo la dirección directa del general Kublov, se distinguían por un diseño más simple, pero de una fiabilidad a toda prueba. Se ensamblaban en esos mismos talleres de Kiev a una velocidad asombrosa. Apenas 16 días transcurrían desde la puesta de la quilla hasta las pruebas de campo. Un ritmo de producción que ningún otro ejército del mundo podía igualar. 4 de estos trenes, construidos en septiembre de 1915, entraron en la historia bajo el nombre colectivo de Junhusi, un término que evocaba a los temidos bandidos manchúes, sugiriendo su naturaleza depredadora y letal. Aunque uno de ellos cayó en combate, los otros 3 continuaron su servicio, ganándose el respeto y la admiración de sus adversarios. Uno en particular alcanzó un estatus legendario. Estaba armado con 2 cañones de 76 milímetros y 12 ametralladoras Schwarzlose. Su tripulación, compuesta por 24 hombres, eran en su mayoría antiguos ferroviarios, almas que conocían cada tornillo y cada válvula de su máquina. Al mando de esta fortaleza rodante se encontraba el teniente Mikhailov, un hombre de una calma glacial. Durante una feroz batalla cerca de Brody, su tren recibió la orden de cubrir la retirada de las tropas rusas. Cuando el enemigo intentó una maniobra de flanqueo para aniquilar a los soldados en repliegue, Mikhailov no dudó. Ordenó máxima presión de vapor y, sin detenerse, cargó directamente contra las trincheras enemigas, abriendo fuego con todo su arsenal. Durante media hora, el tren blindado avanzó como una guadaña de acero, pulverizando la línea del frente y permitiendo que la infantería se retirara de forma organizada. Por su audacia, el alto mando le concedió la Cruz de San Jorge, y su tren se convirtió en una leyenda a lo largo de todo el frente. Estas fortalezas de acero, nacidas del ingenio y la desesperación, no eran meramente máquinas, eran la encarnación de una voluntad férrea, la prueba de que en los momentos más oscuros, la capacidad humana para crear es tan poderosa como su impulso para destruir. En el rugido de sus cañones y el chirrido de sus ruedas sobre los rieles, se escribía una paradoja eterna. Cómo las mismas herramientas concebidas para unir al mundo pueden ser transformadas, por la mano del hombre, en los más formidables instrumentos de su división. En el crisol de la Gran Guerra, mientras los imperios se desangraban en un laberinto de trincheras, un nuevo tipo de leviatán nacía sobre los rieles de acero. En aquellos meses febriles, los talleres de Kiev se convirtieron en laboratorios de innovación implacable. Sus ingenieros, bajo una presión incesante, sometían a prueba todo aquello susceptible de ser montado sobre un chasis ferroviario. Cada componente era un enigma por resolver. Se experimentaba con distintos tipos de blindaje, desde planchas remachadas hasta complejos ensamblajes en ángulo. Se ensayaban esquemas de suspensión diseñados para absorber tanto el retroceso de los cañones como el impacto de la artillería enemiga.
Las formas de las torretas, su rotación y su blindaje, todo era verificado en las duras condiciones del campo de batalla. Los oficiales de las unidades ferroviarias vivían durante semanas enteras en las plataformas de acero, convirtiendo sus convoyes en hogares y puestos de mando. El olor a carbón, pólvora y metal caliente era el aire que respiraban. Tras cada bombardeo, tras cada misión, redactaban sus informes. Los reportes, escritos a la luz de una lámpara de queroseno, eran de una simplicidad brutal. Flanco resiste impacto directo, tripulación ilesa, o blindaje perforado, mecanismo de la locomotora intacto. Estas frases lacónicas, desprovistas de emoción, se convertían en la piedra angular para los nuevos diseños, en lecciones pagadas con fuego y acero. Para la primavera de 1916, estas fortalezas rodantes ya operaban en múltiples frentes. Al sur, en Galicia, el tren del capitán de Estado Mayor Pilsudski se convirtió en el guardián de un cruce vital sobre el río Dniester. Cuando la artillería enemiga concentró su furia sobre el puente, el tren blindado emergió de la bruma, interponiéndose deliberadamente en la línea de fuego. Asumió los impactos, atrayendo la atención del adversario, mientras los zapadores, bajo aquella precaria cobertura, trabajaban frenéticamente para reparar la estructura. Durante 2 horas eternas, mantuvo la defensa, desatando un fuego cruzado desde sus 2 torretas. De toda su tripulación, 3 hombres cayeron, pero el cruce fue salvado. Las tropas lograron atravesar el río. Mientras tanto, en el frente occidental, cerca de Lodz, operaba otro coloso, construido por el 4º Batallón Ferroviario. Su diseño era más austero, pero su legado sería imborrable. Fue el protagonista de la primera incursión nocturna de la historia. En noviembre de 1914, amparado por la oscuridad absoluta, avanzó en silencio hasta aproximarse a una estación enemiga. Se deslizó como un fantasma de acero. A menos de 1 kilómetro de distancia, sus cañones rompieron la quietud de la noche. Tras 30 minutos de combate ininterrumpido, la estación ardía, las vías estaban destrozadas y el enemigo se retiraba en completo desorden. Este episodio fue recogido en los partes del Estado Mayor, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de cómo los trenes blindados podían ejecutar ataques por sorpresa, sembrando el caos lejos de la línea del frente. Hacia el final de la guerra, los batallones ferroviarios del Imperio Ruso se habían transformado en una élite. Detrás de cada tren blindado se encontraba el genio anónimo de decenas de ingenieros, maestros artesanos y artilleros. Sus nombres rara vez aparecían en los periódicos, pero fueron ellos quienes crearon máquinas que se adelantaron a su tiempo. Los archivos conservan los documentos. A finales de 1917, el ejército contaba con más de 4 decenas de trenes blindados de diversos tipos. El número de combatientes que servían en ellos superaba los 130.000 hombres. Sin embargo, la hora de gloria de estas fortalezas rodantes coincidiría con los últimos estertores del imperio. Cuando comenzaron los levantamientos revolucionarios, los trenes blindados se convirtieron en una de las fuerzas más fiables para mantener el orden en un mundo que se desmoronaba. Sus cañones, que habían hablado el lenguaje del honor imperial, enmudecieron solo por un breve instante. Muy pronto, estos mismos convoyes, forjados para la gloria de un zar, se verían arrastrados a batallas nuevas y mucho más despiadadas, luchando ya no contra un enemigo extranjero, sino contra sus propios compatriotas. Un día, en el cuartel general de comunicaciones militares, los oficiales se miraron en silencio mientras sostenían el boceto de un nuevo vagón blindado. Era la revolución que esperaban. No se trataba de un simple tren con plataformas revestidas de acero, sino de una máquina de combate autónoma sobre raíles. Impulsada por motores de combustión interna, era capaz de avanzar y retroceder con idéntica velocidad. Su silueta, oculta en un casco aerodinámico que recordaba al de una barca de acero, prometía una nueva era. Era un depredador sobre vías. Estas máquinas, concebidas para proyectar el poder de un imperio hacia el exterior, se convertirían en los árbitros de su fractura interna. Su historia, escrita en acero y fuego, apenas comenzaba a desplegarse sobre las vías de un mundo que ya nunca volvería a ser el mismo. En el crisol de la Gran Guerra,
Donde el humo del carbón y el estruendo del vapor delataban cada movimiento, nació una idea audaz. El proyecto del coronel Butúzov prometía transformar la línea férrea en una fortaleza móvil, una quimera de acero que se deslizaría por los raíles sin el revelador penacho de humo, sin el rugido de una caldera. Una máquina capaz de acechar y golpear desde el silencio. La decisión fue rápida: construir. Y aunque las mentes más impetuosas clamaban por varias decenas de estas fortalezas, la prudencia dictó concentrar todos los esfuerzos en un único prototipo, pero uno que sería llevado hasta el límite absoluto de la ingeniería de su tiempo. El lugar elegido fue Odessa. Allí, en los talleres, se congregó un equipo de élite: oficiales, ingenieros y técnicos de la prestigiosa Brigada Ferroviaria de Saamur. El trabajo comenzó sin preámbulos, con una urgencia febril, pero pronto, la cruda realidad de la industria en tiempos de guerra se interpuso en su camino. Los detalles se convirtieron en montañas. La caja de cambios de marcha atrás, una pieza fundamental para la agilidad táctica del vehículo, fue encargada a la lejana fábrica de Putilov, y su espera se prolongó durante meses interminables que pusieron a prueba la paciencia de todos. Luego surgió un problema de peso, literalmente. Se descubrió que los ejes de las ruedas estándar no podían soportar la carga masiva del casco blindado. El metal se quejaba bajo la tensión. Fue necesario un arduo proceso de rediseño. Se reforzaron los pares de ruedas, se experimentó con nuevos resortes, se sustituyeron los bujes. Cada prueba era una sinfonía de chirridos y crujidos, hasta que finalmente el lamento del metal torturado fue reemplazado por un deslizamiento seguro y potente sobre el raíl. Paso a paso, la nueva máquina cobraba vida. Hacia el otoño de 1916, la bestia de acero salió a prueba. Su silueta era imponente. 2 torretas semiesféricas, armadas con cañones de 57 milímetros, capaces de elevarse hasta un ángulo de 60 grados. Una respuesta directa a la nueva amenaza que descendía de los cielos: los globos de observación y los aviones de vuelo bajo. 8 ametralladoras adicionales erizaban su casco, emplazadas en el reducto central y en las cabinas de proa y popa, creando un campo de tiro de 360 grados. Bajo el blindaje latían 2 corazones de gasolina, cada uno con 60 caballos de fuerza. Pero su verdadero avance residía en su sistema nervioso. Controles duplicados que permitían su manejo desde ambos extremos, tubos acústicos para la comunicación interna, lámparas de señalización eléctrica y una red telefónica que conectaba todos los puestos. La tripulación podía librar una batalla completa sin exponer un solo hombre al fuego enemigo, y el comandante podía dirigir la acción con órdenes claras, sin necesidad de gritar por encima del estruendo del combate. La doctrina de su uso era tan novedosa como su diseño. La táctica propuesta era la del depredador, una aproximación sigilosa al amparo del crepúsculo, una breve y violenta preparación artillera y una retirada igual de veloz para cambiar de posición antes de que el enemigo pudiera responder. Luego, repetir el ataque desde un nuevo ángulo, una y otra vez, hasta silenciar las baterías adversarias. Las primeras pruebas de campo demostraron que el concepto funcionaba. Allí donde una locomotora de vapor se anunciaba con una columna de humo visible a kilómetros, esta máquina se aproximaba como un espectro y desaparecía antes de que la artillería enemiga pudiera siquiera ajustar el tiro. Pero el destino es a menudo irónico. Para cuando esta maravilla tecnológica estuvo lista, el frente se había hundido en el fango y la parálisis de la guerra de posiciones. La gloria del vagón motorizado de acero estaba condenada a un breve primer capítulo. La primavera siguiente, tras una desastrosa ofensiva de verano, el frente ruso se desmoronó. Comenzó una caótica retirada, y los batallones ferroviarios se convirtieron en la última línea de defensa, taponando las brechas con lo que tenían a mano. Uno de los trenes blindados del segundo batallón siberiano, mientras cubría la retirada de sus camaradas, descarriló en un tramo dañado y quedó inmovilizado bajo el fuego enemigo. Un gigante de acero varado, que más tarde sería reclamado por el adversario como un valioso trofeo. Incluso en medio del colapso, surgieron nuevas ideas.
Algunos comandantes propusieron crear un destacamento de asalto ferroviario, con el vagón motorizado como pieza central, flanqueado por dresinas blindadas y precedido por automóviles blindados de reconocimiento. El proyecto ascendió por la cadena de mando, las aprobaciones comenzaron a llegar, pero los vientos de la revolución barrieron la propuesta antes de que pudiera nacer. En otoño, mientras la composición del general Anyankov era trasladada desde el suroeste hacia el norte, la tormenta política ya rugía con toda su fuerza. Sobre la línea férrea de Nikolayev, los escalones de marineros de la flota del Báltico, bajo el mando de Fyodor Raskolnikov, avanzaban hacia Moscú. En la confusión y la paranoia de la guerra civil naciente, el tren blindado que solo pasaba en tránsito fue identificado erróneamente. Fue confundido con una fuerza hostil. Así, la máquina concebida para ser invisible ante el enemigo extranjero encontró su destino en la ceguera fratricida de una nación que se devoraba a sí misma. Un testamento de acero y silencio sobre cómo las más grandes innovaciones pueden ser consumidas no por la astucia del adversario, sino por el caos que desatan los hombres. El chasquido metálico de las agujas resonó en el aire helado. La mole de acero fue desviada a una vía de servicio, un ramal secundario en dirección a Veliki Luki. En la confusión del momento, la cohesión se fracturó. La tripulación, desorientada y sin órdenes claras, se dispersó en la vasta llanura rusa, abandonando su fortaleza rodante. Fue entonces cuando un destacamento de marinos, actuando con audacia, se apoderó del trofeo. No encontraron resistencia organizada. La bestia de hierro había sido domesticada sin disparar un solo tiro. En cuestión de días, el tren blindado, ahora con una nueva tripulación leal a la causa revolucionaria, emprendió un viaje triunfal hacia el corazón del nuevo poder, Moscú. Allí, en los talleres de la capital, fue sometido a una profunda transformación. Las piezas de artillería austrohúngaras, reliquias de un imperio caído, fueron reemplazadas por los familiares y fiables cañones de 3 pulgadas. En sus flancos se instalaron los mortíferos nidos de ametralladoras Maxim, símbolos de la industria bélica nacional. Renacido y rearmado, fue despachado hacia el sur, al crisol de la guerra civil. Se convirtió en una guadaña de acero, cegando las líneas de retirada enemigas en los nudos ferroviarios cruciales cerca de Belgorod. La primavera del año siguiente trajo consigo una orden tan inesperada como desafiante: acudir en auxilio de la Guardia Roja en la lejana Finlandia. El coloso de acero fue enviado al noroeste, pero pronto se enfrentó a un enemigo insidioso e inerte: la propia infraestructura. Las líneas ferroviarias finlandesas, construidas para un tráfico más modesto, crujían bajo su peso descomunal. En ciertos tramos, el avance se reducía a la velocidad de un hombre caminando. En otros, la fuerza combinada de 2 locomotoras apenas lograba arrastrar la composición. A veces, la tripulación se veía obligada a tomar decisiones drásticas, dejando parte de los vagones atrás para cruzar puentes cuya estructura amenazaba con ceder. A pesar de todo, logró entrar en combate. Sin embargo, los blancos finlandeses, astutos conocedores de su propio territorio, ejecutaron una maniobra letal. Cortaron las vías a su espalda, atrapando al Leviatán en una red de la que no podía escapar. La tripulación, enfrentada a un aislamiento insostenible, abandonó el tren a su suerte. La locomotora fue desguazada poco después, víctima del mal estado de la red. Sus vagones blindados, como huérfanos de la guerra, fueron dispersados y encontraron nuevos dueños. Fueron rearmados una y otra vez, cambiando de manos en el caótico flujo del conflicto, y sobrevivieron para ver el amanecer de una nueva gran guerra. Décadas más tarde, los finlandeses utilizarían estas mismas plataformas pesadas, adaptadas a sus necesidades, contra un enemigo diferente. Uno de aquellos vagones aerodinámicos, nacido en los talleres de Kiev en el año 1915, descansa hoy en el Museo de Parola, un testigo mudo de una época febril, cuando el genio de la ingeniería rusa buscaba a tientas la fórmula de la armadura sobre rieles. Un destino paralelo, igualmente singular, aguardaba al tren blindado Saamurets, una creación forjada aún bajo el estandarte del imperio y bautizada en honor a su brigada.
Tras servir en el frente suroccidental, el vórtice del colapso lo arrastró a vías muertas, un gigante dormido en medio del caos. Pronto, sin embargo, su letargo terminaría. Fue enviado en un largo viaje hacia el este. Cuando una nueva guerra estalló en las riberas del Volga y los Urales, el Samurets, con una nueva tripulación y un nuevo nombre, se lanzó a través de la inmensidad de Siberia. Su poder era legendario. La disposición inteligente de su artillería, la inmensa capacidad de su munición y su asombrosa capacidad de supervivencia eran reconocidas con admiración incluso por sus enemigos. En manos de las legiones checoslovacas, renació como el Orlik. Bajo este nombre, protagonizó una de las mayores odiseas ferroviarias de la historia militar. Un viaje épico a lo largo del Transiberiano, desde Simbirsk hasta el lejano Vladivostok. Su rastro, a partir de ahí, se desvanece en la niebla de la historia. En aquellos años turbulentos, los trenes se fusionaban, se desmantelaban, eran rebautizados y desaparecían en los talleres para resurgir meses después. Los registros de la época son fragmentarios, como ecos perdidos en el estruendo de la historia. Afirmar con certeza cuál fue el destino final del Orlik tras sus meses en el lejano oriente es, hoy por hoy, imposible. Pero lo verdaderamente importante es otra cosa. La propia concepción de un tren pesado, formidablemente protegido, armado con artillería estándar y dotado de comunicaciones fiables, demostró su valía en el corredor de guerra más largo del mundo. La principal conclusión extraída al final de aquel periodo de fractura fue tan simple como brutal. Un tren blindado, sin una tripulación permanente y bien entrenada, es poco más que una carcasa sin corazón, un gigante sin alma. Aunque inicialmente muchos en el antiguo imperio los consideraron un asunto secundario, una medida temporal, estas fortalezas rodantes se convirtieron en el símbolo definitorio de una nueva era de guerra móvil, donde la máquina, por imponente que sea, no es más que acero y vapor. El verdadero motor de la historia siempre ha sido y será el espíritu humano que la comanda. Eran fortalezas de acero, colosos nómadas cuyo verdadero potencial se revelaba solo en destellos fugaces. Concebidos como superestructuras para una guerra de posiciones, estos gigantes sobre raíles solo liberaban su furia de manera episódica. Su despertar exigía una sinfonía de especialistas, comandantes de artillería que entendieran la balística en movimiento, ajustadores y maquinistas que sintieran el pulso de la máquina, y telegrafistas que tejieran la red invisible de comunicación. Solo cuando los resultados de cada impacto eran meticulosamente registrados y las modificaciones técnicas se aplicaban con disciplina, estas máquinas se transformaban en depredadores implacables. Allí donde combatía una tripulación cohesionada y disciplinada, el tren blindado era capaz de invertir el curso de la batalla en un sector entero del frente. Pero donde era percibido como un mero refuerzo accidental, su vida útil se reducía a una única y a menudo última incursión. Esta lógica elemental, forjada en el crisol de la Gran Guerra, se convertiría en la piedra angular de una nueva doctrina. En cuestión de meses, los ejércitos en pugna comenzarían a estructurar sus propias fuerzas blindadas ferroviarias. Las fábricas pasarían de los proyectos singulares, casi milagrosos, a la producción en serie. Se avecinaba una nueva era. Ya no se trataba de duelos contra fortalezas y baterías en las fronteras de un imperio moribundo, sino de una guerra expansiva, diseminada por todo el país. Una guerra de convoyes y nudos ferroviarios, donde el tren blindado dejaría de ser un invitado ocasional para convertirse en el pilar de frentes enteros. Y fue allí, en ese caos, donde hombres como Stepan Stepanov, Fyodor Aliaviev y decenas de maquinistas anónimos demostrarían el máximo potencial de estas fortalezas rodantes. Lo harían cuando estuvieran al mando de profesionales y tripuladas por hombres acostumbrados a responder por cada tornillo y cada disparo. La Guerra Civil Rusa supuso el segundo nacimiento del tren blindado. Aquello que en la Guerra Mundial parecía un arma auxiliar, se convirtió ahora en la principal fuerza de choque. En un escenario de frentes rotos, donde no existía una línea de defensa continua, las vías férreas se transformaron en las arterias vitales del conflicto. Quien controlaba las vías, controlaba el territorio. Y los trenes blindados
se erigieron como el instrumento supremo de esta lucha, la encarnación del poderío técnico, la disciplina y el fuego concentrado. Los primeros meses tras la revolución demostraron que era imposible mantener los grandes nudos ferroviarios sin una artillería pesada y móvil. En el sur, bajo el asedio de Tsaritsyn, los trenes blindados se convirtieron en el escudo de la ciudad. Cuando los cosacos del Don y los voluntarios de Denikin avanzaban imparables hacia el Volga, fueron los batallones ferroviarios quienes organizaron una defensa desesperada. Al mando de la columna de trenes blindados se encontraba Fyodor Aliaviev, un oficial joven pero ya curtido en combate. Bajo su dirección operaban 15 composiciones. Sus nombres resonaban como un trueno a lo largo de todo el frente. Chernomorets, Taganrogsky, Briansky, Volia, Molnilla y aquellos bautizados por la nueva fe, Comunista, Tercer Internacional. Cada tren era una entidad con su propia tripulación, su propio carácter, su historia de victorias y cicatrices. En agosto de 1918, con las fuerzas blancas en los suburbios de la ciudad, fueron precisamente los trenes blindados los que desbarataron el asalto. Mientras la infantería se replegaba, los trenes maniobraban a lo largo de la red radial de vías, desplazándose entre estaciones para abrir fuego sobre el enemigo en avance. El estruendo de sus cañones hacía temblar los cristales en las casas, y los campos ante la ciudad se transformaban en un paisaje lunar de cráteres humeantes. En uno de sus partes, el comandante de la defensa escribiría una frase lapidaria: «La situación ha sido restablecida exclusivamente gracias a los trenes blindados». 2 meses después, el ataque se repitió, esta vez con la participación directa del ejército de voluntarios. Pero una vez más, las composiciones de acero lograron mantener las posiciones. Desataron un fuego cruzado, relevándose en distintos sectores y negando al enemigo cualquier posibilidad de ruptura. Eran más que armas, eran la voluntad de resistir, fundida en acero y propulsada por vapor, la última línea de defensa en un mundo que se desmoronaba. En la vasta desolación de la guerra civil, el futuro no se escribiría en la tierra, sino sobre los rieles que la atravesaban. En el crisol de la batalla, donde la línea del frente era fluida y volátil, la necesidad forjó una nueva arma. Así nació el término tipo Tsaritsyn, una designación para los trenes blindados que definieron una era de la guerra sobre rieles. Su silueta era inconfundible, un casamata blindado que se extendía a lo largo de 2/3 de la plataforma, y en la proa, un cañón montado en una instalación abierta, expuesto a los elementos y al fuego enemigo. Las pérdidas eran enormes, pero su eficacia era sobrecogedora. Estos trenes actuaban como baterías móviles, desencadenando un infierno de artillería sobre posiciones que se creían seguras. Se lanzaban al combate como grupos de asalto de acero y vapor, rompiendo las líneas enemigas con una brutalidad implacable. Y a menudo, cuando todo lo demás fallaba, se convertían en la última línea de defensa, un bastión inamovible sobre las vías. Los comandantes lo sabían: si el tren blindado resiste, el frente se mantiene. La leyenda del comandante Aliaviev se forjó en el otoño de 1919, cuando su convoy quedó atrapado en un cerco. Negándose a abandonar su puesto, pereció en la plataforma de combate. Su nombre, más tarde, sería otorgado con honor al Regimiento de Entrenamiento de Trenes Blindados. Mientras Tsaritsyn contenía el frente, en las fábricas de Sormovo, Izhora y Briansk se desataba una nueva carrera, esta vez industrial. Los viejos diseños, a menudo improvisados y ensamblados por necesidad, fueron reemplazados por la producción en serie. En Sormovo, donde antes se construían barcos fluviales y locomotoras, se estableció la producción estandarizada de trenes blindados pesados. Cada unidad constaba de una locomotora blindada y 2 plataformas de combate, cada una equipada con torretas que albergaban cañones de 76 milímetros y nidos de ametralladoras Maxim. El blindaje alcanzaba un grosor de 12 milímetros. Las planchas se fabricaban con un acero especial de la planta de Kulevaksky, templado y dispuesto en 2 capas con una cámara de aire intermedia. Esta configuración no solo resistía las balas, sino también las explosiones cercanas de proyectiles de artillería.
Su capacidad de munición era formidable, más de 1.200 proyectiles y 60.000 cartuchos. Una auténtica batería móvil sobre raíles. El trabajo se realizaba en condiciones inhumanas. Faltaba combustible, escaseaba el metal y las manos expertas eran un bien preciado. Un informe de la fábrica de Sormovo registra que, tras los días festivos, la mitad de los obreros no acudía a sus turnos por la simple falta de alimentos. El hambre era un enemigo tan real como las balas en el frente. A pesar de todo, la fábrica entregaba 6 trenes blindados al mes, un ritmo que parecía imposible. Condiciones similares reinaban en la planta de Izora, en Petrogrado, donde se creaban convoyes más ligeros. Estos diseños presentaban un casamata central y estaban equipados con instalaciones antiaéreas. Carecían de un blindaje completo, pero lo compensaban con una agilidad superior, capaces de operar en ramales ferroviarios con capacidad de carga limitada. Una mención especial merece el trabajo realizado en la planta de Dneprovsky, en Kamenka. Allí, bajo el diseño del ingeniero Klebnikov, se construyeron 2 trenes blindados únicos, el Sovietskaya Rosilla y el Sovietskaya Ucraina. Se distinguían por sus torretas cilíndricas y una combinación de cañones de diferente calibre, de 76 y 107 milímetros. El grosor de su blindaje alcanzaba los 24 milímetros, convirtiendo a estos colosos en fortalezas casi invulnerables para la artillería de campaña de la época. Su peso superaba las 80 toneladas, pero incluso con esa masa, conservaban una movilidad asombrosa, realizando maniobras que eran imposibles para trenes mucho más ligeros. La planta de Briansk se convirtió en el nexo donde convergían los distintos desarrollos. Allí llegaban piezas en bruto, cascos blindados de Kamenka y armamento de los arsenales. Al frente de todo estaba Konstantin Serkin, un ingeniero que conocía la anatomía de estas bestias de acero hasta el último remache. En sus informes, señalaba que en la empresa trabajaban más de 1.500 personas, pero la escasez de personal cualificado era una herida abierta y constante. Estos leviatanes de acero no eran meras máquinas de guerra, eran la encarnación de una voluntad férrea forjada en la adversidad, un testamento de la capacidad humana para crear y destruir con la misma pasión. En cada remache, en cada placa de blindaje, residía el eco de un sacrificio, la sombra de un obrero hambriento y la determinación de un soldado. Eran monumentos rodantes a una era en la que la historia misma parecía acelerar su marcha sobre rieles de fuego y sangre. En el crisol de la guerra civil, donde la escasez de obreros y las constantes interrupciones en el suministro de alimentos paralizaban la industria, una nueva estirpe de leviatones de acero nacía del caos. A pesar de las privaciones, las fábricas lograron construir 15 trenes blindados, fortalezas móviles forjadas en la desesperación, la mayoría de las cuales partían hacia el frente en el mismo instante en que su última plancha de blindaje era remachada. Paralelamente a esta producción febril, se imponía un orden. A partir de la primavera de 1919, los trenes blindados fueron clasificados en 2 categorías fundamentales: ligeros y pesados. Los primeros eran depredadores veloces, armados con un único cañón y un nido de ametralladoras, diseñados para incursiones rápidas y golpes de mano. Los segundos eran algo completamente distinto, verdaderas baterías de artillería sobre raíles, lentos, imponentes, capaces de desatar un infierno de fuego concentrado. Poco después, la doctrina evolucionó, dando lugar a una nueva clasificación más sofisticada. Surgieron los trenes de asalto de campo, las unidades de apoyo de fuego y los más temibles de todos, los trenes de propósito especial. Estos últimos montaban monstruosos cañones navales, con calibres de hasta 152 milímetros. En los frentes se ganaron un nombre que infundía pavor y respeto: los portadores del trueno. La guerra ardía en todas direcciones. El Frente Sur, que en el otoño de 1919 contaba con 53 de estos gigantes, se convirtió en el escenario de batallas encarnizadas contra el ejército de Wrangel. En el noroeste, a las puertas de Petrogrado, 7 trenes blindados eran la última línea de defensa contra las tropas de Yudenich.
Polacos, blancos, fuerzas de intervención, cada facción poseía su propia maquinaria de guerra, pero eran los trenes blindados rusos los que, una y otra vez, dictaban el resultado de las batallas. Las estaciones de tren, antes centros de vida y comercio, se transformaban en campos de exterminio. Los convoyes se aproximaban hasta la distancia de fuego directo, descargando decenas de proyectiles en cuestión de minutos. Cuando el enemigo intentaba una maniobra de flanqueo, los trenes utilizaban la red de vías adyacentes para desaparecer y reaparecer, golpeando la retaguardia enemiga con una precisión brutal. En uno de los combates cerca de Popasna, el tren blindado Hugo Lekop se enfrentó a 3 tanques británicos Mark V. Un único impacto directo de su artillería bastó para aniquilar a una de las bestias de acero. El episodio fue tan impactante que el alto mando del Ejército Blanco emitió una orden tajante: prohibido acercar los tanques a las vías del ferrocarril. En el fragor de estos combates se forjó una nueva doctrina militar. Se crearon puestos de inspectores de fuerzas blindadas en la Administración Militar Central y en los propios frentes. En Briansk y Nizhny Novgorod se abrieron centros de formación especializados. Por primera vez, existía un sistema centralizado que abarcaba desde el diseño y la ingeniería hasta la operación táctica en el campo de batalla. El tren blindado dejó de ser un participante improvisado en la guerra para convertirse en una unidad de combate calculada, con una tripulación permanente, una disciplina férrea y sus propias tácticas. Pero a medida que la guerra se prolongaba, sus formas se volvían más complejas. Los trenes blindados ya no se limitaban a escoltar a la infantería. Ahora llevaban a cabo operaciones independientes, penetraban las líneas enemigas, irrumpían en estaciones, destruían las vías y se desvanecían en la noche. Eran temidos por amigos y enemigos por igual, porque cuando el rugido de la artillería retumbaba desde los rieles, el destino de la batalla quedaba sellado en instantes. Fue entonces, en las vastas arterias de acero de Rusia, donde nació una nueva filosofía de la guerra: el dominio de los rieles, donde todo dependía de la velocidad, la precisión y el hierro. Hacia 1920, estos gigantes de acero vivían el ocaso de su era. En las fronteras occidentales, los trenes blindados del Ejército Rojo se batieron en duelo contra sus homólogos polacos. Estos enfrentamientos sobre las vías se convirtieron en los últimos episodios de una época legendaria. Cerca de Kovel y Radzivilov, los trenes se acercaban hasta casi tocarse, y la victoria pertenecía a quien lograra el primer disparo certero. Cuando los cañones finalmente callaron, las vías quedaron como cicatrices en la tierra, salpicadas de cráteres. Los cascos de acero, cubiertos de hollín y silencio, yacían inertes. Una parte de la flota fue condenada al desguace, otra fue relegada a un segundo plano. El estruendo se había apagado, pero el eco de su poder, la soberanía absoluta del acero sobre el paisaje, permanecería grabado en la memoria de una tierra marcada por la guerra. Dispersos a través de una tierra vasta, algunos, como espectros de una era olvidada, permanecieron durante largos años en vías muertas, oxidándose lentamente bajo una lluvia inclemente. Así se desvaneció la historia de las fortalezas de acero. Aquellos colosos que salvaron ciudades, que quebraron frentes de batalla y que, en más de una ocasión, decidieron el destino de campañas enteras. Se convirtieron en un símbolo imperecedero del ingenio, el coraje y la persistencia de un pueblo que logró concebir un arma adelantada a su tiempo. Hoy, su eco se desvanece, un recordatorio de que incluso los gigantes de hierro, forjados en la victoria, terminan por rendirse ante el lento e inexorable paso del tiempo.